Gloria al nombre del Señor. Bendito seas, Padre. Te damos toda la honra, toda la gloria, Señor, porque tú eres digno de ser adorado, digno de ser en gran manera exaltado. Señor, y así como cantamos recién, Espíritu Santo, bienvenido seas. No porque tú vengas, sino porque tú te vas a manifestar a través de cada uno de nosotros. Gracias porque tú moras en cada creyente, pero qué lindo que es cuando tú te manifiestas en medio de tu pueblo, porque allí hay bendición y vida eterna. Gracias, Señor, gracias porque una vez más estamos reunidos en tu mesa para comer el pan fresco que tú nos quieres dar. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hay agradecimiento en nuestros corazones por la vida que nos das en Cristo Jesús. Queremos darte gracias por la salud que nos das, Señor. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, aún por los salarios, muchas veces escasos, pero sabemos que con tu bendición se multiplica. Gracias, bendito Dios, porque no nos has dejado faltar nada. Gracias, bendito Dios, porque has sido abundante, pródiga tu mano sobre nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches, familia. Nuevamente estamos aquí en Miami, gozándonos de la comunión con nuestros hermanos aquí de la iglesia, pero también con los hermanos que sé que se van a conectar de allí de Argentina y de otros lugares. Gracias, gracias por todo. Hemos tenido un viaje muy lindo, muy gratificante, volver a encontrarnos con amigos, con familiares, y lo más lindo de todo es que la palabra de Dios sigue corriendo y sigue siendo glorificada. Gracias, gracias mis hermanos por estar ahí siempre, expectantes. Dios envía pan al hambriento. Gloria al Señor. Y en esta noche quiero compartirles, ustedes saben, antes que nada, no nos vamos a olvidar de algo. En estos días, como todos los años que se acerca el 31 de octubre, siempre hay algo que se habla y es acerca de Halloween. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Halloween es el intento del diablo para que nos olvidemos de algo que ocurrió aquel 31 de octubre de 1517, y es cuando un monje agustino llamado Martín Lutero, ya cansado de tanta corrupción dentro de la iglesia, de tantas prebendas, de tanto mercantilismo, donde se negociaba con la palabra de Dios, donde se vendían puestos eclesiásticos al mejor postor, donde se vendían indulgencia. Imagínense, gente que quería comprar el favor de Dios para entrar al cielo. Gente, ustedes saben, mis hermanos, que la entrada al cielo ha sido comprada con la sangre de Cristo. Pero claro, no es gratuita la entrada al cielo. Hay un precio que pagar, y ese precio es el arrepentimiento. Dejar de lado los pecados, estar dispuesto a desechar todo aquello que nos enemistó con Dios, aquello que hizo separación con Dios. Y decía aquel monje agustino llamado Martín Lutero, él no quiso hacer una reforma, simplemente él quería debatir, que hubiera alguien que le explicara, tratar de hablar esto que tenía dentro de él, y allí fue que clavó aquellas 95 tesis en la puerta de la capilla de aquella universidad alemana de Wittenberg, ¿no es cierto? Las 95 tesis. Pero ¿sabes qué? Esto que parecía
una imprudencia de Martín Lutero, repito, un monje agustino, o sea, estaba dentro de las filas del catolicismo, pero que quería ver la iglesia que dejara tantas cosas que habían sido agregadas. Y allí, mis hermanos, se va a producir algo que no estaba en el ánimo de Martín Lutero provocarlo, pero nuestro Dios en su soberanía va a usar esto y va a traer la reforma para la iglesia, ¿no es cierto? Una reforma que no fue todo lo esperado, porque se siguieron haciendo cosas malas, pero sí hay algo, mis hermanos, que hay que rescatar en esta noche. No es el tema, pero simplemente quiero hacer una memoria de que el 31 de octubre, por encima de Halloween, por encima de cualquier cosa, la iglesia debe recordar la reforma, aquella reforma que sacó a la luz lo que le llamaron después las 5 solas de la reforma, ¿no es cierto? Entre otras cosas, solo a Dios la gloria. Mis hermanos, la gloria debe ser dada únicamente a Dios. En la antigüedad, en la iglesia medieval, ya la gloria se la estaba llevando el Papa, ¿no es cierto? Porque era el vicario, entre comillas, el vicario, el sustituto, el representante de Cristo acá en la tierra. Y mis hermanos, el vicario, el representante de Jesucristo acá en la tierra no es el Papa, es el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. El Señor dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere no vendría el otro Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Él es el que va a glorificarle, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dice. Por eso en esta noche, querido, que recordemos esto. Solo a Dios la gloria. Pero la gloria no puede ser dada a Dios sino a través de vidas transformadas, de vidas donde el Espíritu Santo va aplicando el carácter de Cristo a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y de este embrión teníamos sola Escritura. Mis hermanos, la única autoridad que reconocemos es la palabra de Dios, la Escritura solamente, sin ningún otro aditamento, sin ninguna interpretación de hombres, simplemente con el magisterio del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso necesitamos, mis hermanos, quitar toda división, quitar todo bando, toda cosa que no hace a la unidad de la iglesia. Toda división, toda envidia, todas detracciones, todas murmuraciones, celos, iniquidades, malicia. Y dejar que sea el Espíritu Santo quien reine, quien gobierne en nuestras vidas y quien nos enseñe las Escrituras. No hay otro intérprete de las Sagradas Escrituras sino el Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo es el Espíritu de santidad y no habla a cualquiera. Habla a aquellos que con un corazón humilde, quebrantado, dicen, Señor, ya no yo más vivo, sino que Cristo vive en mí. Aquellos que queremos que Cristo reine en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él ya lo va a hacer en la eternidad. Pero qué lindo que empecemos desde ahora, dejar que Jesucristo reine, que Jesucristo sea el Señor en nuestras vidas. Y también teníamos las 5 solas de la Reforma, solo Jesús, solus Christus, decía en latín. No hay otro Salvador, no hay otro mediador, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No es la iglesia, no es el Papa, no es la intercesión de los santos, no es la intercesión de María, solamente Jesucristo, aleluya. Él es el mediador y dice que está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Gloria al nombre de Cristo. Miren qué Salvador nos ha sido dado, Jesucristo el Señor. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Bendito sea, aleluya, por siempre
el Cordero de Dios. Bendito seas, aleluya. Y vamos a parar acá con esto de las solas. Y bueno, vamos a poner esta otra. Sola fide. La salvación ha sido obrada, ha sido alcanzada por Jesucristo, pero nosotros la podemos recibir mediante la sola fe. No hay esfuerzo humano que pueda alcanzarte la salvación. Mi hermano, no hay cosa mayor que la fe puesta en Jesucristo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Vuestra fe, dice el Señor. No la fe de Jesucristo, no la fe de la iglesia, sino vuestra fe. Mis hermanos, ¿cómo será de grande Dios que nos ha dado de la fe de Cristo en nuestros corazones? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Acuérdense que la salvación no es por obras. Aquellos querían pagar por la salvación, pero es por la sola fe. Y la última de las solas, sola gratia, o la sola gracia. Gloria a Dios, el favor inmerecido, infinito, incondicional de Dios. Mis hermanos, yo no puedo hacer absolutamente nada para ganar la gracia de Dios, alcanzar el favor de Dios. Y mis hermanos, no hay pecado alguno que pueda cometer, que pueda cancelar la gracia de Dios en mi vida. Mis hermanos, Dios no es legalista, Dios es amor, pero es santo también. Y hay en mi corazón un anhelo de santidad. Por eso, antes que me malinterpretes, no hay pecado, por más grande que sea, que pueda cancelar la gracia de Dios. Y si te arrepientes, si decides dejar de lado el pecado y vienes arrepentido a los pies del Salvador, hay salvación para ti, hay liberación para ti. Gloria a Dios. La libertad no es para hacer lo que yo quiera. La libertad que Cristo me da es para que yo pueda hacer lo que debo hacer, y es obedecer a Dios. Si no has estado obedeciendo a Dios, mi hermano, todavía estás en esclavitud. Debes venir a los pies del Salvador. Si no amas a tu hermano, todavía estás en tiniebla. El que aborrece a su hermano todavía está en... Es una palabra muy dura, pero el Señor te dice así. El que aborrece a su hermano todavía está en tiniebla. No importa las obras buenas que puedas hacer, pero si hay resentimiento contra tu hermano, contra tu prójimo, no estás todavía en tinieblas. Necesitas la luz que solo Cristo te puede dar. Bendito sea. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra del Señor. Acuérdense, la sola gracia de Dios es la que salva, mediante la sola fe, revelada en la sola Escritura. Aleluya. Porque hay un solo Salvador, Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo el universo dé la gloria solamente a quien se la merece, y es a nuestro buen Dios y Padre. Gloria al nombre de Cristo. Por eso, mis hermanos, no dejes que Satanás te entretenga con esto de Halloween, y ni siquiera peleando contra Halloween. Halloween ya va a pasar. No le des lugar al diablo, no hables de esas cosas. Habla de las cosas buenas que Dios ha hecho y que sigue haciendo hoy por hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Y gloria a Dios también por todos aquellos que derramaron de su sangre para que nosotros pudiéramos tener las Sagradas Escrituras a nuestro alcance. El mismo Martín Lutero, aprovechando, miren la soberanía de Dios. Ya Johannes Gutenberg o Juan Gutenberg había creado la imprenta de tipos móviles. Ya la escritura podía masificarse, tener una difusión masiva. Ya no solamente iba a ser para unos pocos, sino iba a ser para todo el pueblo. La escritura puesta al alcance del pueblo. Y qué triste, mi hermano, que
pasaron más de como 500 y pico de años de la Reforma y todavía, mis hermanos, hay gente que no tiene una Biblia en la mano y muchas veces hay Biblias en las casas, pero faltan Biblias en las manos. De nada vale una Biblia en un estante, de nada vale la Biblia en un librero, si la Biblia no está en tu mano y sobre todo en tu corazón. Por eso, mis hermanos, honremos la Reforma, honrémosla y aprovechemos las bendiciones que Dios nos dio a través de aquellos hombres, que hoy podemos tener la Biblia en nuestras manos. Gloria al nombre del Señor. Y con esto en mente, ya les invito a que vayamos allí al capítulo 6 de Marcos. Fíjense, en Marcos capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 14. El otro día, cuando estábamos allá en Rosario, teníamos muy poca iluminación, ¿no es cierto? Pero hoy ya estamos aquí en la sala de nuestra casa y tenemos un poco más de luz, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y decía, fíjense, verso 14 del capítulo 6 de Marcos. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Fíjense, Herodes, un dictador, un tirano, uno que vivía haciendo maldades, que ahora vamos a ver un poco, se creía con la autoridad de poder decir quién era Jesús. Fíjense en cuánta gente hay hoy que libremente quieren definir quién es Jesús. Aún los discípulos mismos, cuando veamos más adelante, cuando Jesús anda sobre el mar, y que lo vieron andar sobre el mar a la medianoche, los discípulos empezaron a gritar y decían, un fantasma, un fantasma. Mis hermanos, si no hay revelación de Dios, Jesucristo siempre va a ser mal interpretado. Porque muchos, así como los discípulos mismos, creyeron que Jesús venía a ser el que iba a traer libertad al pueblo de Israel de la esclavitud romana. Y muchos hoy por hoy están creyendo que Jesús es de la derecha o de cuál o más cuál partido político. Mi hermano, Jesús no puede ser definido por ningún hombre. Él vino para ser el Señor. Él es Dios. Y no me vengas con teologías baratas donde a Jesús es menoscabado. Mis hermanos, yo puedo asegurarles de una cosa, que aún el pueblo de Israel tiene que arrepentirse y reconocer que Jesucristo es el Señor para ser salvos, si no van rumbo a la condenación eterna, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el nombre y la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario es el medio efectivo para limpiar todos nuestros pecados. Gloria al Señor. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Fíjense, Herodes se toma el atrevimiento de decir, es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Repito, si no hay una revelación de Jesucristo, nadie puede entender quién es el Salvador. Nadie puede venir a mí si el Padre no le hablare, dijo Jesús. Y nadie conoce al Padre sino a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso es tan importante, mis hermanos, que hablemos de Jesús, que Jesús sea hecho notorio a toda criatura. No es hablar de una religión, no es hablar lo que nos diferencia de los católicos o de los mormones, es hablar de quién es Cristo.
Cristo tiene que ser nuestro tema. Cristo tiene que ser nuestro mensaje. No hay otro mensaje, mi hermano. Ni siquiera los valores, ni siquiera la moral. Jesucristo es el mensaje. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Gloria al Señor. Porque ¿sabes qué, mi hermano? ¿De qué vale hablarles de moral? ¿De qué vale hablarles de que el aborto es malo a aquellos que no han nacido de nuevo, si están esclavos del pecado? Es como decirle a una cabra que no coma papel, si la naturaleza de la cabra lo lleva a comer papel y cualquier cosa. La cabra tendría que nacer de nuevo para dejar de comportarse como una cabra. Y Jesucristo vino para darnos el nuevo nacimiento, para hacernos nacer del Padre, aleluya, del agua y del Espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Y me viene a la memoria cuando Jesús mismo le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que soy yo. Y se acuerdan, uno dice Elías, otro un profeta. Y Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso, mis hermanos, hoy más que nunca tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que golpean las puertas del cielo a favor de aquellos que todavía no conocen quién es Jesucristo. Porque no hay otra forma de conocer a Jesús sino a través de la revelación del Padre. Dice la palabra, es Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Ahora noten esto, al oír esto, Herodes, de nuevo la intervención de Herodes, dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ahora cabe preguntarnos, ¿quién es este Herodes que está hablando aquí la Biblia? Y mis hermanos, cuando vemos los evangelios, encontramos por lo menos dos Herodes. Uno, ¿se acuerdan? El primer Herodes, llamado también Herodes el Grande, o Herodes el Magno, es el, vamos a decir así, el patriarca de la dinastía de los Herodes. Herodes vendría a ser como el apellido, vamos a decir así, ¿no es cierto? Ahí está Herodes el Grande, el primero. Es aquel hombre que era muy codicioso, un hombre que quería abarcar cada vez, quería más poder. Y ahí está el corazón del hombre queriendo tener más poder, queriendo estar por encima de más gente, que la gente le obedezca, hacer lo que se le da la gana con la gente. Y por eso el rey, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, mis hermanos, hay gente que tiene hambre de reinado, pero es tiempo, mis hermanos, que proclamemos la palabra de Dios, que ya no hay más rey que el que Dios ha puesto en Sión. Yo he puesto mi rey en Sión. Y en esta noche decimos, humíllese toda rodilla delante del rey que Dios ha puesto ya en Sión. Sión no es un lugar específico, es la congregación de los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, mis hermanos, Herodes el Grande, un hombre muy ambicioso, un hombre pero también un hombre que vivía, como ahora hablan tanto de las
confabulaciones y las teorías de conspiración. Y este tipo, cada vez que tenía miedo que le pudiera alguien conspirar contra él, lo mandaba a matar. Ustedes se acuerdan cuando van a ser nuestro Señor Jesucristo, que vinieron aquellos sabios de Oriente, aquellos magos de Oriente, ¿no es cierto? Y claro, cuando vieron una estrella, que en la antigüedad se sabía de que una estrella iba a resplandecer cuando fuera a nacer un personaje extraordinario. Vieron la estrella y, como todo buen hombre, dijeron, ¿dónde va a nacer un rey sino en el palacio de un rey? Y fueron los magos aquellos de Oriente y se fueron derechito al palacio del rey Herodes. Y porque iban a ser, ellos calculaban que era un hijo del rey el que iban a ser. Acuérdense en que los reyes magos, y no eran ni magos, ni eran astrólogos, más bien gente que estudiaba las estrellas. Por eso no eran sabios, como algunos dicen, sino astrólogos. Venían del Oriente. Del Oriente venía toda la astrología, todas aquellas cosas de leer los astros. Y vienen y se van derechito a la casa de Herodes porque allí seguro que iban a ser el descendiente. Imagínense en Herodes, que vivía con miedo de que se fuera a levantar a alguien que le fuera a hacer sombra, que fuera a poner en peligro su reinado. Y entonces le dice a los magos, le dice, miren, vayan y cuando lo encuentren vengan y avísenme en dónde está para ir a adorarle. Ir a adorarle. Yo creo que él estaba como acariciando la espada para ir a matar al niño que había nacido. Y como fue burlado por aquellos hombres de Oriente, él mandó a matar a toda criatura de 2 años para abajo, en toda Judea. Fíjense en la barbaridad que hizo este hombre. Es indudable que era movido por Satanás. Por eso yo digo, mis hermanos, tengamos cuidado cuando se levanten hombres que buscan tener todo el poder absoluto. Eso viene del infierno, eso no viene de Dios. Iglesia, yo te digo, despierta en este tiempo. La mucha acumulación de poder en un hombre no es de Dios, viene del mismo infierno. Porque aquel que dijo, toda potestad, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra, es Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro hombre que pueda acumular el poder. Solamente va a haber uno, que va a ser el anticristo, que va a querer ocupar el lugar de Cristo. Y no vaya a ser cosa que ya se esté preparando en este tiempo, aquel hombre inicuo, aquel hombre de perdición, ¿no es cierto? Hijo de perdición, como habla la Biblia. Tengamos cuidado, mis hermanos. Allí está Herodes, manda a matar a todas las criaturas. Pero en esta noche, Herodes murió cuando Jesús tenía aproximadamente 4 años. ¿Se acuerdan que el ángel le había dicho a José y a María que llevaran al niño a Egipto porque Herodes lo iba a matar? Y allí estuvo varios tiempos en Egipto, para que se cumpliera la profecía que dijo, de Egipto he traído a mi hijo. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios se cumple. Así como hablamos de que la palabra de Dios se cumple con Israel, la palabra de Dios se cumple también en las autoridades de este país, mi hermano, y de todo país de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Y decía, ya cuando muere Herodes, José y María vuelven con Jesús, ¿no es cierto?, el niño, a su tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no es Herodes el Grande el que nos compete acá en el incidente de la muerte de Juan el Bautista. Él va a tener un sobrino que se va a llamar Herodes Antipas. Y cuando Herodes va a morir, se cree que Herodes murió de una muerte muy, muy penosa, muy, muy dolorosa, ¿no es cierto? Murió de una peste muy grande, donde aún los genitales, dice, se habían llenado de gusanos y tenía un aliento fétido, ya estaba, perdone la expresión, podrido, ¿no es cierto?
él va a morir de una manera muy dolorosa, como mueren todos aquellos que deshonran a Dios. Él había querido asesinar al autor de la vida. Y los gusanos, que son la parte más baja de la creación, lo comieron a él. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía un sobrino de él, cuando muere, va a morir Herodes el Grande, él va a dividir la región de Judea en 4 regiones, o 4 tetrarquías. Y la va a distribuir, entre otros, en el sobrino Antipas, después el nieto de él, que va a ser Herodes Agripas I, y Salomé, ¿no es cierto? Y después estaba Arquelao, la división de los 4. Ahora viene este Herodes Antipas, que este sí va a ser, ahora noten que dice, oyó el rey Herodes. Este no era rey, el rey era Herodes el Grande, el que intentó matar a Jesucristo años antes. Ahora este Herodes es sobrino, es hijo de Felipe, el hermano de Herodes. ¿No es cierto? Y este sobrino, también otro ambicioso. Ustedes saben, mis hermanos, que de acuerdo a cómo somos criados, muchas veces somos formados o deformados. Y allí la ambición se va transmitiendo, la ambición, el hambre del poder, de querer manejar gentes, de querer avasallar gente, de decidir quién vive y quién muere, de no tener reparo en maltratar a sus semejantes. Y este Herodes se hace llamar rey. Por eso dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Este era Herodes Antipas, sobrino de Herodes Grande, que ya había muerto. Y dice que oyó la fama de Jesús, y porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Noten un poco la progresión. De solo hablar de Jesús, van a ver cómo, mis hermanos, él va a... Primero dice, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Mientras otros decían es Elías, y otros decían es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité. Mis hermanos, ven cómo no se puede hablar de Jesús sin que el Espíritu Santo empiece a redarguir de pecados. Antes decían, es Juan el Bautista que murió y ha resucitado, pero ahora dice Juan el Bautista, el que yo decapité. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? Por eso tenemos que hablar de Jesús, por eso tenemos que predicar de Jesús, porque cuando Jesús es nombrado, cuando se habla de Jesús, el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a traer convicción de pecado. Así como este Herodes ya reconoce que él había decapitado a Juan el Bautista. Ahora noten una cosa, este Herodes Antipas tenía un hermano, Felipe, dice, al cual le robó la mujer. Si vemos en el capítulo 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Algunos historiadores como Flavio Josefo hablan de que llegaron a hacer una componenda porque Herodías era tanto o más ambiciosa que el mismo Herodes Antipas, y entonces ellos hicieron una alianza, más que un matrimonio, para juntar poderes. Querían realmente gobernar, dominar mucha región. Y allí ellos se van a unir, ¿no es cierto? Y ella, Herodías, va a dejarlo a Felipe, su legítimo esposo. Ahora noten una cosa. Juan el Bautista
decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mi hermano, tengamos cuidado cuando se levantan líderes inmorales, líderes que no respetan el matrimonio, líderes adúlteros, líderes fornicarios. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque Dios no levanta hombres perversos. ¿Me van siguiendo? Acuérdense, a veces nosotros los cristianos decimos que Dios pone reyes y quita reyes, pero esos eran reyes, no presidentes, ¿no es cierto? Los presidentes estamos en un sistema de gobierno democrático y es el pueblo que elige. Y muchas veces mal elige, ¿no es cierto? Pero fíjense, noten que dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Ahora, qué triste que es estar tan cerca de Jesús como Herodes Antipas, porque dice que, y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, o sea, estaba desconcertado, confundido, porque lo choqueaba, ¿no es cierto?, la verdad de cómo el mensaje de Juan el Bautista lo venía a confrontar con su pecado. Y allí él, al ser confrontado con el pecado, ustedes saben que ahí tenemos que tomar una decisión. O dejo el pecado o rechazo al Salvador. Y mucha gente, mis hermanos, rechazan al Salvador porque quieren continuar viviendo en el pecado. Como decía un maestro mío cuando predicaba el Evangelio, cuando había gente que le decía, yo no creo en el Cristo que usted predica. Y este hermano le decía, dígame qué pecado está ocultando usted, que no quiere venir al Señor Jesucristo. Lo único que nos impide de venir al Señor Jesucristo es el pecado que todavía nosotros queremos seguir guardando en nuestros corazones. Mi hermano, Satanás no puede hacer absolutamente nada en tu vida si en tu vida no hay algo que le dé lugar a Satanás. Él no puede tomarte por la fuerza, Él no puede agarrarte del cuello y meterte una depresión, meterte una angustia. Tienes que renunciar a esas cosas que están ocultas en tu vida y que tú sabes qué cosas son. Me va siguiendo, ahí está Herodes, él tenía que reconocer que era pecado lo que había cometido. Y mis hermanos, Dios no te revela tu pecado para avergonzarte, sino para liberarte. Pero claro, tienes que venir a Él mediante el arrepentimiento, dejar el pecado y venir a los pies de Cristo para ser rociados con la sangre del Cordero. Y dice, pero venido, dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Mis hermanos, muchos hablan de persecuciones que va a venir y todo esto, pero ¿sabes qué? Mi hermano, nosotros todos los que podemos hacer para prepararnos al tiempo que ha de venir es el que esté limpio, límpiese aún más. El que sea santo, santifíquese aún más. Tenemos que profundizar en nuestra vida de dedicación al Señor. Dejar ya las cosas que nos desvían del Señor, que nos entretienen, y buscar a Dios de todo nuestro corazón. Buscad a Jehová de todo vuestro corazón y será hallado por ustedes. Porque dice, y oyéndole se quedaba muy perplejo, repito, desconcertado y confundido, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a todos los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Mis hermanos, esta muchacha, hija de Herodías,
Y tendría más o menos unos 12 a 14 años, nada más, pero bailó danzó de tal forma, en una manera sensual, tan atractiva para el hombre, ¿no es cierto? Que este hombre, me imagino cómo habrá estado, ¿no es cierto? Que ya la quería, y no era para honrarla, ¿no es cierto? La quería para poseerla. Y ustedes saben que un hombre en ese estado puede llegar a prometer cualquier cosa. Y dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Y yo tengo que confesarles una cosa, mis hermanos, algo personal. Muchas veces cuando íbamos a distintas iglesias donde había muchachas danzando, ¿no es cierto? Y realmente eso no era muy celestial que digamos, ¿no es cierto? Gloria a Dios, porque se ve que ya han ido, en muchos lugares han ido dejando esa práctica, ¿no es cierto? Porque mis hermanos, dice que danzó de tal manera que Herodes, con tal de tenerla, le prometió cualquier cosa. Pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró. No solamente le dijo, sino que le juró. Dice, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Fíjense en cómo el diablo aprovecha la carnalidad, de la sensualidad, ¿no es cierto? Y por eso tengamos cuidado, mis hermanos, lo que miran nuestros ojos. Tenemos que hacer un pacto, como hizo Job. Pacto hice con mis ojos, que no miraría a una doncella, a una virgen. Nuestros ojos tienen que ser santos para estar puestos en Jesús y no en otra cosa. Dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Ahí está, esta arpía, si me permiten la expresión, de Herodías, encontró la oportunidad que por tiempo había estado buscando y que se le negaba porque Herodes en su sensatez no le había permitido que hiciera daño alguno a Juan. Si bien Herodes no le hacía caso, no obedecía lo que Juan le decía, pero lo escuchaba de buena manera y lo respetaba porque veía que era un hombre santo y justo y no quería hacerle daño. Pero esta mujer estuvo ahí agazapada hasta que llegó el momento oportuno. Y cuando vio que el loco de Antipas ya estaba que no aguantaba más, y prometió darle cualquier cosa, y ahí la mandó a la muchacha, a la hija, que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Mis hermanos, a causa del juramento, de lo que él había prometido. ¿Por quién puede prometer un hombre si no somos dueños de nada? Pero ahí está el hombre creyendo ser algo. Pero también, mis hermanos, por un lado el rey, pero por otro lado, por la presión de la gente que estaba con él, no supo hacer lo que debía hacer, decirle que no a esa mujer. Pero sin embargo, a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Un incidente muy trágico, muy duro, muy triste, ¿no es cierto? Pero notemos otra cosa. Jesús va a tener un encuentro cara a cara con este Herodes Antipas. Y vayamos allí
en Mateo capítulo 16. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo, Lucas 23, versículo del 6 al 11. Lucas 23. Van a ver algo, mis hermanos. Juan el Bautista, el predicador, noten, puede ser uno de nosotros que le habla a alguien y ese alguien no quiere reconocer sus pecados, no quiere arrepentirse del pecado. Repito, Juan el Bautista era el mensajero que había venido para preparar el camino del Señor, el que había venido a preparar los corazones de los hombres para que en arrepentimiento recibieran al Señor Jesucristo. Pues uno de nosotros que anunciamos el Evangelio. Y Herodes Antipas no quería saber nada y manda y mata a aquel que lo confrontaba con la verdad. Él no pudo acallar su conciencia, no pudo dejar el pecado, pero sí quiso cerrar la boca de la verdad. Quiso acallar la voz de Dios. Pero a Dios no se lo puede acallar. Y decimos en el capítulo 23 de Lucas, en el verso 6, noten lo que dice la palabra del Señor. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. ¿Se acuerdan cuando Jesús ya fue apresado y lo van a juzgar? Esa es una parodia de juicio porque ya estaban decididos matarlo, ¿no es cierto? Entonces dice que preguntó si el hombre era Galileo y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, porque Herodes era el tetrarca de Galilea y de Perea, la jurisdicción que era donde era oriundo Jesús, ¿no es cierto? Entonces dice, le remitió a Herodes, en que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Qué triste, mi hermano, cuando nos acercamos al Señor buscando espectáculo, buscando entretenimiento y no buscando la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy el entretenimiento, ni siquiera yo soy el Disneylandia. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Miren la ironía. Jesús no le dijo ni una sola palabra. Mis hermanos, acá hay una palabra de advertencia, pero también de ánimo. Puede que muchos rechacen nuestro mensaje. Pueden que no quieran oírnos. Pero ¿sabes qué, mi hermano? La advertencia es que si no nos oyen a nosotros, no oirán aunque venga el Señor en persona a hablarles. Porque la palabra de Dios, al que viene y el que no la recibe, esa misma palabra lo endurece para condenación. No se juega con la palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio. Y así Herodes va a sufrir tal afrenta del Señor que el Señor no le dijo ni una sola palabra. Él esperaba que hablara, que le hiciera milagros, que hiciera señales. Pero Jesús se mantuvo impasible, impávido, ¿no es cierto?, en silencio. Entonces, con sus soldados, Herodes le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. ¿Ustedes se acuerdan que lo va a vestir con ese manto de púrpura y le ponen una corona? Porque dice, oh, este es el rey. El hombre que tanto anhelaba ser un rey.
Herodes Antipas era un tetrarca, no era rey, tetrarca, un gobernador de una región pequeña. La Judea la habían dividido en 4, a él le correspondió la 4ª parte. Pero quería ser rey. Y quería ser rey, entonces lo vistió a Jesús con un manto púrpura y le puso una corona de espinas y salve, oh rey de los judíos. Se burló de Jesús. Pero después, mis hermanos, ustedes saben lo que ocurrió de acuerdo a Flavio Josefo, uno de los historiadores más notables de aquel tiempo. Dice que debido a una acusación que recibió Calígula, que en aquel tiempo era emperador romano, que estaba por encima de todos estos gobiernos, manda a llamar a Herodes Antipas y a su mujer Herodías, y les va a quitar todas las tierras, todas las posesiones, y los va a deportar, los va a mandar al destierro a las Galias, que ahora hoy ocupa lo que es Francia, ¿no es cierto? Y allí va a morir en una forma, al año de haber sido deportado, va a morir con una tremenda enfermedad, muy parecida a lo que había muerto su tío Herodes el Grande. Pero por esta noche, mi hermano, tenemos otro Herodes. Este es nieto de Herodes el Grande y se va a llamar Herodes Agripa. Y Herodes Agripa vamos a buscar en Hechos capítulo 12. Es una palabra muy importante, mis hermanos. El temor de Dios tiene que venir sobre las autoridades de nuestros países. No se puede seguir hablando de Dios tan livianamente y mentir tan descaradamente como se está haciendo. Tenemos que orar para que el temor de Dios vuelva a aquellos que están en eminencia. No hay temor de Dios, mi hermano. Iglesia, no nos engañemos. Por eso, mis hermanos, vayamos allí en el capítulo 12. Fíjense, vamos a leer desde el verso 20. Dice, muerte de Herodes. Acuérdense que este Herodes no es ni Herodes el Grande, no es Herodes Antipas, es el Herodes que Agripa primero. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Este Agripa tampoco era rey, eran tetrarcas, pero se hacían llamar rey, ¿no es cierto? Y dice, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, ve que no era rey. Porque un rey no dice vestido de ropas reales, un rey viste, y todo lo que viste es real. Pero este es indudable que se vistió de rey, quería aparentar. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Usted sabe que el anticristo va a ser un hombre muy carismático, un hombre de grande elocuencia, un hombre que va a congregar multitudes y que multitudes lo van a adorar, lo van a amar y mientras otros lo van a odiar. Eso es la figura del anticristo que se está gestando en estos tiempos. Y dice, y les arengó y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Tengamos cuidado, mis hermanos. Voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Gloria al nombre del Señor. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mis hermanos, de todo esto que hemos visto en esta noche, podemos aprender una cosa. Mis hermanos, está la oportunidad, Dios le da la oportunidad de salvación a todos los hombres. Pero algunos lo aceptan y otros por distintas causas, por querer tener el poder temporal, por querer tener el poder absoluto, van a querer hacer componendas. No van a rendir sus vidas a Jesucristo. Van a querer hablar de Él, lo van a querer usar como un emperador Constantino, que fue uno de los que más daño hizo a la iglesia.
¿Se acuerdan que algunos hablan de que se había convertido, pero Constantino no se convirtió nunca y trajo un engendro terrible a la iglesia, que por eso fue necesaria la reforma de 1517? Y decía, el hombre no se puede burlar de Dios. Aunque Herodes Antipas se burló y escarneció al Señor, va a morir de una muerte horrible allí en las Galias. Pero aquel otro Herodes, que era nieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa, cuando arengó al pueblo, un personaje de muchos seguidores, pero también que muchos lo odiaban, y cuando dijeron voz de Dios, no de hombre, él no le dio la gloria a Dios. Él se metió en un terreno peligroso y dice que un ángel lo hirió y murió comido de gusano. Los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de los cielos sigue adelante, como aquella estatua que vio Daniel. Toda la estatua fue derribada por tierra, pero aquella gran piedra que derribó se hizo una gran montaña. Esa es la iglesia de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, mis hermanos, por este tiempo. Bendiciones y que el Señor les dé mucho más abundantemente de lo que piden o entiendan. Amén.